Muy bien, la semana pasada terminamos una serie que denominamos Otro Nivel y concluimos un estudio del Padre Nuestro. E hice referencia a una frase o al final del Padre Nuestro, que tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y enseñé acerca de ese párrafo final del Padre Nuestro. Pero me quedé pensando en una frase o en un versículo que leímos ese día, que está en 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. Porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. La versión de 1960 dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Hoy deseo utilizar no ese texto, sino lo que significa, lo que nos enseña ese texto, porque hay mucho más que palabras en el reino, hay poder. Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Muy bien, cuando usted piensa en un reino, ¿en qué piensa? Le voy a dar unos segundos, ¿en qué piensa? Cuando piensa en el poder de un reino, ¿cómo piensa que se manifiesta el poder de ese reino? Cuando piensa en un rey poderoso, ¿cómo se imagina usted que es ese rey poderoso? Así que, haciendo una introducción como la que hice ahora acerca de que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, me quedé esta semana pensando que me gustaría enseñar con un texto que nos hablara acerca del poder de Dios. Y generalmente cuando hablamos de grandes y poderosas obras de Dios, pensamos en el Antiguo Testamento, cuando se abría el mar y cuando cayó maná y etcétera, etcétera, era la roca, fluía agua y la nube y los rayos y las centellas, pero quería algo más cercano, más nuestro, más cotidiano. Así que escogí un texto que realmente es fuerte, pero habla del poder de nuestro Rey, el Señor Jesús. Marcos capítulo 5, versículo 1. Cuando cruzaron el lago hasta llegar a la región de los Gadarenos, ese término que está ahí no me gusta, bien. Tan pronto como desembarcó Jesús, un hombre poseído por un espíritu maligno le salió al encuentro de entre los sepulcros. Este hombre vivía en los sepulcros y ya nadie podía sujetarlo. Me dice esto que en algún momento lo pudieron sujetar, pero ya no, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con cadenas y grilletes, pero él los destrozaba. Era algo así como Hulk endemoniado, algo así. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Noche y día andaba por los sepulcros y por las colinas, gritando y golpeándose con piedras. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió y se postró delante de él. Esto es maravilloso. Y entonces le dijo, versículo 7, ¿por qué te entrometes? Jesús, Hijo de Dios Altísimo, gritó con fuerza, te ruego por Dios que no me atormentes. Es que Jesús le había dicho, sal de este hombre, espíritu maligno. ¿Cómo te llamas? Le preguntó Jesús, me llamo Legión. Este hombre sí podía rajar que estaba endemoniado. O sea, si hay algo que podía rajar en toda su familia era, yo sí estoy endemoniado. Una legión se compone entre 5 y 6,000 soldados. Los romanos la utilizaban con 6,826 soldados. Esto nos habla que el reino de las tinieblas está organizado militarmente, tiene una estructura jerárquica. Así que le dijo, me llamo Legión, respondió, porque somos muchos. Ahora, algunos dicen que no era exactamente una legión, sino que eran muchos. Me imagino que a partir de 4 son un montón de demonios adentro de uno, pero no importa, eran un montón. Y con insistencia le suplicaba a Jesús que no los expulsara de aquella región. Yo creo que hay espíritus territoriales que les gustan algunas regiones, y ahora le voy a decir por qué. Y como en una colina estaba paciendo una manada de muchos cerdos, los demonios le rogaron a Jesús, mándanos a los cerdos, déjanos entrar en ellos. Así que él les dio permiso. Cuando los espíritus malignos salieron del hombre,
entraron en los cerdos, que eran unos 2000, y la manada se precipitó al lago por el despeñadero y ahí se ahogó. Se acabaron los chifrijos como por 3 meses en esa región. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y dieron la noticia en el pueblo y por los campos, y la gente fue a ver lo que había pasado. Llegaron donde estaba Jesús, y cuando vinieron a él, cuando vieron al que había estado poseído por la legión de demonios, sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Extraño que alguien tenga miedo de alguien que esté bien y que antes estaba mal. Los que habían presenciado estos hechos le contaron a la gente lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces la gente comenzó a suplicarle a Jesús que se fuera de aquella región. Yo creí que le iban a hacer un templo, pero ellos decidieron que se fuera. Y mientras subía Jesús a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le permitiera acompañarlo. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los de tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y cómo te ha tenido compasión. Así que el hombre se fue y se puso a proclamar en Decápolis lo mucho que Jesús había hecho por él, y toda la gente se quedó asombrada. Muy bien, voy a hacer algunas cosas del texto, las voy a sacar y después vamos a leer otra adicional. Este fue el primer misionero del Evangelio. El primer misionero está en este endemoniado. Decápolis, 10 ciudades, no es una ciudad, sino que comenzó a predicar en 10 ciudades al mismo tiempo. Y comenzó a predicar en una región que era de los griegos, que estaba llena de templos y adoración a dioses griegos. Por eso es que a esos demonios les gustaba estar ahí, porque eran aceptados en ese lugar. Por eso le dijeron: no nos eches de esta región. Así que yo creo que hay espíritus territoriales que están en un lugar porque los que viven ahí, o las conductas de los que viven ahí, les permiten accionar. Muy bien. Entonces vamos a ir despacito. ¿Existen los demonios? Sí. Bíblicamente hay miles de ejemplos, cientos de ejemplos de que los demonios existen. El problema es que el enemigo, el mismo demonio, nos ha vendido una falsa imagen de lo que es un demonio. Y Hollywood ha colaborado con eso y no ha hecho mucho bien, como no hace mucho bien en algunas cosas, en otras sí. La palabra endemoniado o demonio aparece 85 veces en el Nuevo Testamento, 61 veces en los Evangelios. Y la razón, o las 2 razones por las que creo que esto es así, es porque es una realidad, es una verdad, no está escondida. Recuerde que la Biblia es revelación de lo que estaba oculto. Así que nos trajo una revelación de que los demonios actúan y operan en aquellos que les permiten y que abren sus puertas. Lo segundo es porque en ese momento, hasta ese momento, nadie había manifestado el poder para sacarlos y atarlos y enviarlos al abismo. Así que no había mención de estos endemoniados, porque todavía Jesús no había venido a este mundo para manifestar su gloria. El ministerio de Jesús tenía incluido constantemente como una norma ordinaria, diaria, el expulsar demonios. Dice Mateos capítulo 4, versículo 23. Jesús recorría toda Galilea en las sinagogas, anunciando las nuevas o las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendió por toda Siria y le llevaron todos los que padecían de diversas enfermedades, todos los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y él los sanaba. Así que Jesús enseñaba, predicaba, sanaba y expulsaba demonios. Así que si ese era el ministerio de Jesús, tenía que ser por algo. Es una realidad en el mundo espiritual. Y nosotros tenemos que entender que ese poder, recuerde que estamos hablando del poder del reino, también Jesús se lo transfirió a sus discípulos. Marcos capítulo 3, versículo 13. Subió Jesús a una montaña y llamó a los que quiso, los cuales se reunieron con él. Designó a 12, a quienes nombró apóstoles, para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar y a ejercer autoridad para expulsar demonios. Así que yo creo que está claro con estos 2 pasajes que los demonios existen.
Ahora, cómo operan, cómo se mueven, es un estudio más profundo que no vamos a tocar hoy, pero lo tocamos en grupos pequeños y en discipulados vamos a incluir esta materia más adelante. Lo primero entonces que vamos a hacer es que vamos a hacer un contexto histórico. ¿De dónde viene este pasaje? ¿Cuál es su pasaje anterior? Y en el pasaje anterior, Jesús venía en una barca durmiendo. Jesús venía en una barca durmiendo, descansando, y sus discípulos tenían miedo, creían que se iban a ahogar, porque el viento era muy fuerte y las olas eran gigantes. Recuerden que ellos conocían esta región muy bien y eran pescadores, muchos de ellos. Así que conocían bien estas aguas. Así que cuando ellos despiertan a Jesús, Jesús está dormidito ahí en el extremo de la barca, y le dicen: Señor, despierta, ¿no ves que nos ahogamos? Era un poco extraño que el jefe fuera en la barca y se fueran a hundir, pero bueno, eso fue lo que ellos pensaron. Así que Jesús se levanta y les dice: hombres de poca fe. Y le dice al viento: viento, calladito. Olas, tranquilas. Y se vuelve a acostar. Así que antes de este pasaje, Jesús acaba de hacer una manifestación de poder impresionante de cómo Él es el Señor de señores, el Rey de reyes y el creador y sustentador de todas las cosas. Le dice: calla, y la tormenta calla. Cuando hay una tormenta sobre tu vida, en el nombre de Jesús la puedes callar. Y cuando hay olas grandes y poderosas que crees que te vas a hundir, también en el nombre de Jesús le dices a las olas: calma. El Rey está hablando, ¿verdad? Así que Jesús había manifestado el poder sobre la naturaleza. Lo que no sabían los discípulos es que iban a una experiencia aún mayor en este proceso de ver al Rey, a Jesús, actuando con poder. Ahora lo había hecho sobre la naturaleza, pero ahora vendría sobre los espíritus, sobre lo que no vemos. No los vemos, pero sí sabemos sus consecuencias. Como el viento, no lo vemos, pero sí vemos su fuerza. Así que Jesús los iba a llevar para que se dieran y entendieran cuenta que tenía cosas sobre lo visible y sobre lo invisible. Así que acababa de calmar un mar embravecido y ahora calmaría una legión de demonios embravecidos. Todos le obedecerían a una sola orden. Así que estos discípulos no sabían a lo que venían, mas estoy seguro que Jesús sí. Esta era una región de Gadarenos y era una región que estaba consagrada a dioses y templos griegos. En algún momento fue un tiempo, un territorio de los que ya se me olvidó, estoy como mi mamá que tiene 86 años, pero a mí no. Bien, Josué repartió, muy bien. Así que en algún tiempo fue territorio de la tierra prometida, pero lo habían perdido y estaba en control de los griegos y toda su filosofía y sus dioses y sus templos. Así que esos demonios estaban actuando ahí con autorización. Así que de pronto, cuando Jesús viene y se baja de la barca, viene un hombre con un espíritu o muchos espíritus inmundos. Y Marcos nos describe una condición deplorable, una condición realmente angustiosa. Yo no sé si usted ha analizado y se ha imaginado. Yo cuando leí este texto y lo estudié toda esta semana, pensé en Sméagol, del Señor de los Anillos. Lo veo igualito, desnudo, solo, abandonado. Internamente habla de pronto un bueno y un malo, quiere hacer cosas buenas pero no puede porque hay alguien que lo... ¿Alguien vio El Señor de los Anillos? Digo, de los Anillos. Ese es algo así, me lo imagino yo, y seguro era más feo no podía ser, entonces así como ese está bien, ¿ok? Era un hombre descontrolado, como un animal salvaje, indomable. Las fuerzas del hombre ya no lo podían controlar. No importa cuántas cadenas le pusieran, él las rompía todas. Amenazaba a todo el mundo. En esa región donde él vivía, en esa área específica, vivía entre los sepulcros. Y tenemos que entender lo que esto significa, que vivía entre los muertos, porque no podía vivir entre los vivos, porque no podía relacionarse con ellos. Los espíritus que lo poseían lo estaban destruyendo, lo estaban llevando a un proceso de autodestrucción.
Este hombre tenía una familia posiblemente, tenía amigos, tenía hermanos, hermanas, un papá, una mamá o una esposa e hijos, y todo lo había perdido. Había perdido control de su vida, había perdido autoridad sobre sus propias decisiones. Este hombre era un hombre que deambulaba por las montañas y se golpeaba con piedras, posiblemente en su desesperación por sacar lo que había dentro de él. No sabía lo que había, pero se golpeaba, tal vez para romper los grilletes, no sabemos, pero había una desesperación. Había infundido miedo y terror y horror por todos los que estaban ahí. Es terrible cuando los espíritus inmundos toman control de nuestra vida. Perdemos toda la dirección. Era una vida sin futuro, sin mañana. Lo único que podía esperarle a este hombre era un proceso de autodestrucción y que muriera. Aquí también encontramos la incapacidad del hombre para resolver los aspectos espirituales. Tenemos la revelación del hombre cuando trata de resolver humanamente aspectos que no se solucionan con medicina humana, con estrategia humana. Le trataron de poner grilletes, le trataron de tener cadenas, lo trataron de amarrar y las rompía. Miren qué interesante si lo vemos con ojos espirituales. El hombre buscó la solución para este hombre. Sus amigos, posiblemente sus familiares, posiblemente dijeron: ayudémosle, pongámosle cadenas. Porque muchas veces la solución del hombre es poner cadenas sobre cadenas. Como no entienden lo espiritual, como no hay ojos espirituales, como no hay discernimiento de lo oculto, de lo que el enemigo esconde en sus artimañas, el hombre trata de poner cadenas sobre cadenas. Esa era la solución, amarrarlo. Pero aún así no pudieron. Hay una incapacidad demostrada del hombre de solucionar conflictos que solo el Señor Jesús puede resolver con su poder, nada más. Así que entendemos que este hombre solo necesitaba una respuesta espiritual, pero no había quien pudiera entender ni ver. Así que Jesús viene a buscarlo. Yo creo personalmente que Jesús vino específicamente a buscar a este hombre y devolverse. Estuvo ahí, no sé si un día, supongo que esto tal vez duró horas, no dice el texto, pero duró muy poco. Solo se encontró con Jesús y su sanidad fue inmediata. No tenía sentido de su vida. Y esto me llena mi cabeza cuando dice: y vivía entre sepulcros, con los muertos. Y eso es lo que produce un malestar espiritual, una condición poseída de un hombre. Lo que produce es muerte. Así que viene entonces y Jesús se baja del barco, de la barca. Ahora, este hombre no conocía a Jesús, nunca había visto a Jesús, nunca. Jesús es la primera vez que viene a esa región. Y cómo un hombre puede ver de lejos a Jesús, salir corriendo y postrarse ante sus pies. Les voy a decir por qué. Porque no fue el hombre. Recuerden que este hombre no hacía lo que quería, hacía lo que los espíritus lo llevaban a hacer. Ahora, cuando este hombre, dice que el hombre vio a Jesús, salió corriendo y se postró. ¿Saben quién lo llevó hasta ahí? Los espíritus que tenían. Porque los espíritus que tenían pudieron ver que había venido el Rey, que había venido el Señor de señores, que había venido el Creador del cielo y de la tierra, el que sustentaba todas las cosas. Los ojos humanos no podían verlos, pero los ojos espirituales sí entendieron que había llegado el Señor de toda la creación, y no le quedó más a esos espíritus que ir a postrarse a su presencia. Eso fue lo que pasó, porque el hombre no podía entenderlo, no era controlado por él. Así que esos espíritus sabían. Recuerden que los espíritus inmundos o los demonios son ángeles caídos. Dice la Biblia que cayeron la tercera parte de las estrellas del universo, y eso es una forma poética de decir la tercera parte de los ángeles, ¿verdad?
Y oí esto muy bonito una vez. Me gusta esto. Dice que cayó la tercera parte. Esto significa que por cada demonio malo hay 2 ángeles buenos. Así que son, para empezar, 2 contra 1. Así que ya por ese lado ya vamos ganando. Sin contar la autoridad de Jesús, que esa ya lo cubre todo. Así que inmediatamente este espíritu o estos espíritus van y reconocen a Jesucristo. Claro, no es una adoración como la suya y la mía, que está dispuesto a amarle y a someterse. Es simplemente un asunto de autoridad, ¿verdad? Así que ahí está este espíritu y reconoce la deidad. Es interesante porque le dice Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Hace 2 reconocimientos. Uno es el nombre humano de Jesús en carne, y otro es el nombre espiritual que trasciende el universo, que es Hijo del Dios Altísimo. Conocía su nombre. ¿Sabe por qué? Porque un día esos espíritus servían ahí y veían a Jesús en el trono que le corresponde, y por eso le reconocieron. Antes de caer, ellos trabajaban en ese lugar, ¿verdad? Entonces, piense usted, yo no sé si usted lo piensa, pero para mí, en ese momento cuando Jesús llega y se baja del arca, hay una unción y un poder impresionante. Jesús acababa de pelear, de luchar o de ordenarle a la naturaleza que se calmara. Ahora Jesús está frente a una legión de demonios que controlan toda una región, y esos demonios están a sus pies. Eso es poder. Y ese es el poder que actúa en la iglesia y con nuestro Señor Jesucristo. Así que entonces Jesús le pregunta. Es extraño porque no sabemos realmente por qué Jesús le pregunta su nombre. Así que lo que le voy a decir es lo que dicen los teólogos, los expertos y yo. Ay, carajo. Ya hay que rajar, ¿verdad? Con algo. Muy bien. Quiero honrar a un pastor que está aquí, hoy que es el día del pastor. Tiene 90 años de pastorear. Bueno, tiene 90 años de edad, tiene 90 años y todavía predica en las calles. Mi respeto a usted, pastor. Muy bien, espero a los 90 yo seguir predicando en las cárceles y todo, lo apoyamos para llevarle Biblia a los que están en las cárceles y otras cosas. Gracias por su servicio, lo honro. Muy bien, así que ahí está Jesús y le pregunta. No sabemos por qué le pregunta. Yo me imagino que Jesús sabía el nombre y sabía cuántos eran. Ahora, lo que se cree es que Jesús está enseñando a sus discípulos, y siempre los estaba enseñando, los estaba discipulando. Así que quería que ellos supieran lo que estaba pasando que no podían ver. ¿Me explico? Así que Jesús, como maestro, dice: voy a hacer algo para que ellos entiendan lo que está pasando. Y le pregunta y le dice: ¿cómo te llamas? Y él no le iba a responder Juanito, Pedrito, Carlitos, Ernestito. No le responde él porque él había perdido control de su vida. Y lo que responde es el espíritu que estaba controlando a este hombre. Y le dice: Legión. Ahora, yo me imagino que los 12 discípulos seguro estaban así, o todos aquí, y le está hablando a este hombre está ahí. Recuerden que se postró, se tiró, y le dice: ¿cómo te llamas? Y le dice: Legión. Y hacen todos: ups, un pasito para atrás, por favor. Creí que era uno, pero son muchos. Jesús les estaba diciendo, les estaba revelando la magnitud de la batalla que se estaba presentando. Si él no lo hubiera preguntado y él no responde cuántos eran, los discípulos pudieron haber creído que se trataba de un solo demonio, de un solo hombre. Pero Jesús le pregunta para que le conteste de esa manera y ellos puedan entender la magnitud de la batalla que está ahí. Interesante, ¿no?
Cómo Jesús nos revela algunas cosas para que entendamos su poder y su gloria. Y a veces no la vemos porque no entendemos y no le glorificamos porque no entendemos la magnitud de lo que acaba de suceder en nuestras vidas. Por eso a veces no apreciamos nuestra salvación y no apreciamos nuestra liberación porque todavía no hemos entendido el valor de su obra. Así que Jesús quería que ellos la apreciaran. Y le dicen los demonios: no nos eches fuera de esta región. Y quiero decirles algo: hay espíritus territoriales. Cuando nosotros nos pasamos a este lugar, los vecinos nos dicen que era imposible pasar por esa acera. Había algo en estos terrenos que infundía temor y habían sucedido algunas cosas. Y nosotros nos pasamos aquí y comenzamos a orar. Tuvimos que luchar realmente en oración y ayuno para tomar posesión de este territorio. Y ahora le pertenece a nuestro rey. Y dicen los vecinos que ahora se puede pasar ahí en paz y con tranquilidad. Porque ahora hay paz. Aquí gobierna y reina el príncipe de paz, el rey de reyes y señor de señores. Pero hay espíritus territoriales. Y yo quiero decirles a ustedes, los espíritus territoriales se quedan donde se les autoriza, donde hay doctrina y comportamientos que genera una autorización para su operación. Y por lo general no van a querer irse de ahí porque pueden moverse libremente. Por eso tenemos que orar en nuestras casas, en nuestros trabajos, en los diferentes lugares donde nos movemos, y orar que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para saber cómo tenemos que orar para ir expulsando esos espíritus territoriales de donde estén. Y pídele al Señor que le dé ese discernimiento. ¿Ok? Así que es importante que sepamos eso. Negocios que no prosperan, que no caminan, actividades de la vida donde hemos perdido control. Quiero decir que no todo descontrol es espiritual, pero muchos descontroles pueden ser espirituales. Cuando usted ha perdido control en algunas áreas de su vida, y vamos a orar por eso ahora al final, es importante que es posible que hayamos abierto una puerta y el enemigo haya empezado a tener control sobre la ira, el enojo, el temor, el odio, diferentes comportamientos sexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser que hayamos cedido esas áreas de nuestra vida. Así que entonces Jesús se ha manifestado con poder, y eso se lo dio a los discípulos. Me acuerdo de cuando estábamos empezando en el cristianismo, o cuando yo estaba empezando el cristianismo, y estábamos con esto de orar y la liberación y otras cosas. Les voy a contar un cuento, ¿verdad? Entonces estábamos un amigo y yo, que todavía él es cristiano, y estábamos en la comunidad vieja que estaba allá por Plaza Víquez, por donde está Arenas ahora. Eso era unas bodegas había un cine y después una maquiladora. Así que estábamos y nos pidió una muchacha que oráramos por ella. Entonces los dos fuimos atrás, la pusimos así en una sillita y nos sentamos uno aquí y otro acá y comenzamos a orar. En el nombre de Jesús. Y yo sentía que era Superman, ¿verdad? Y en lo que estamos orando y está en lo mejor y estamos reprendiendo, se va la luz, ¡puf! Y se queda aquello en tinieblas, papá. Cuando uno se va a la luz, lo primero que hace es que se queda quietico, ¿verdad? A ver qué está pasando, que las pupilas vuelvan a hacer el ajuste. Pero no que las pupilas ajustaban, oímos algo que sonó. Ahí fue cuando me cambié el pantalón a café. No, ese es el chiste. No, ese es un chiste. Y lo único que se oyeron fueron prum, prum, pra, prum, prum, y era donde íbamos corriendo. Así que yo no sé cómo llegué a la esquina y me fui a una esquina así. Y eso que uno está en la oscuridad está así. No sabe de dónde viene. Y yo me imaginaba algo que venía así, seguro contra mí. Y en lo que viene la luz, está él allá en aquella esquina y yo aquí así. Y la muchacha sentada así. Nos acercamos sigilosamente. Le dijimos: mejor nos vemos otro día. Esos eran los discípulos, pero hay que aprender de alguna manera. Muy bien. Otro día les cuento otro más poderoso también. Muy bien.
Así que es importante que entendamos que el Señor Jesús es poderoso, que su reino es un reino de poder y no consiste en palabras, sino en actuaciones y manifestaciones del poder de nuestro Dios. Porque la manifestación de un reino es proporcional al poder de su rey. Y nosotros como iglesia creemos en el poder del Espíritu Santo. Creemos en el poder de Jesucristo para reinar, para gobernar, pero también para libertar, para sanar, para expulsar demonios y vencer toda tormenta y ordenarle a toda tormenta que se calle y guarde silencio. Hay algunos aspectos importantes que tenemos que resaltar. Este hombre le pide que quiere seguir con él y Jesús le dice: no, no me sigas, tienes que ir a dar testimonio. Si hay alguien que le van a creer es a usted. Si hay alguien a quien van a tener un testimonio fiel y poderoso es tuyo. Así que regrese a su casa, regrese a su familia y comience a dar testimonio. Y para eso el Señor nos ha libertado y nos ha sanado y nos ha salvado, para que demos testimonio de su obra. Si nos guardamos eso, el mundo no va a conocer el poder de Dios. Por eso tenemos que ser una iglesia evangelizadora y de testimonio acerca de lo que Dios hace. Es interesante porque 3 cosas le piden a Jesús en este texto. Primero, le piden a Jesús que no los eche de ahí. Y Jesús de alguna manera no los echa, pero se encarga de que ellos mismos se echen a perder. Si usted se da cuenta, los fueron, y aquí hay una injusticia histórica. La gente dice que Jesús le dijo a los cerdos que se echaran al mar. Jesús lo único que hizo fue: ok, espíritus, los espíritus necesitan un cuerpo para operar, vayan a los cerdos. Nunca le dijo a los cerdos que se fueran al mar. Por eso es que aquí nunca aparece tan claro como en este pasaje cómo el dinero se interpone en lo espiritual. Estaban más preocupados por las pérdidas económicas que por la libertad de un hombre. Jesús nunca le dijo a los cerdos que se fueran al mar. Jesús solo les ordenó, pero como ellos son destructores, destruyeron aún a los cerdos. Muy bien. El joven le dice que se quiere ir, pero él le dice que no. Y la gente le dice que se vaya y él les dice que sí. Interesante. Porque hay cosas a las que Jesús dice que sí cuando es tu voluntad. Jesús dijo no. Jesús no dijo: perdón, no, yo no me voy de aquí, esta tierra es mía, yo acabo de libertar a este hombre y no me voy, y no me voy, y no me voy. Jesús les dijo algo así: vine a hacer lo que vine a hacer con este hombre. Puedo hacer con ustedes muchas otras cosas más, pero si no quieren que esté aquí, yo me voy. Porque esa es una petición que está en su sano juicio. Por eso no le hizo caso al loco primero. Y cuando el loco estuvo bueno, lo que hizo fue dirigirlo para que hiciera lo correcto. Yo creo que aquí hay 2 milagros. Yo no sé si usted lo había pensado. Hay 2 milagros. Uno, la liberación, que es una manifestación del poder de Dios. Y lo segundo es cómo un hombre que estaba desnudo aparece con ropa. Yo creo que ahí hubo un milagro de que apareció ropa. A no ser que Pedro se devolviera sin ropa al otro lado. La ropa vino. Dios nos viste con dignidad cuando nos liberta. Dios nos viste con dignidad cuando nos liberta. Yo creo personalmente que ahí hay un milagro que nunca hemos visto, pero Jesús le puso ropa nueva. De seguro estaba en un smoking ahí, bien arregladito, bien lindo. Y estaba sentado a los pies del maestro, dispuesto a ser enseñado por él. Porque la liberación tiene un propósito: que usted y yo permanezcamos a los pies de Jesús y aprendamos de él. Jesús tiene fuerza sobre la naturaleza. Jesús tiene poder y control sobre los espíritus inmundos. Ahora, yo sé que este es un caso extremo, el del Gadareno,
Pero pudiera ser que en su vida también hay algunas áreas en las cuales usted ha perdido control. Pudiera ser que en algunas áreas de su vida usted ha perdido el control. De alguna manera ha cedido espacios a espíritus inmundos que están destruyendo un área de su vida donde usted en algún momento tenía control, pero poco a poco ha ido perdiendo el control de esas áreas de su vida y que le están causando grandes daños. Están perdiendo relación con sus familias, con su esposa, con sus hijos. Está perdiendo relación y teniendo contacto con lo que está a su alrededor. Tal vez no sos consciente, pero yo creo que hoy el Espíritu Santo le va a revelar si en algún área de su vida usted está siendo afectado por esto. Y yo quisiera orar esta mañana por eso, porque el reino de los cielos es poder, y es poder para libertar a los cautivos. Isaías 61 dice lo siguiente: el Espíritu del Señor omnipotente está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los corazones heridos y a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros, a proclamar el año del favor del Señor. Esta es la obra de Jesús, y esta es la obra que Jesús quiere hacer en usted, porque Él sabe que si el Espíritu nos liberta, seremos verdaderamente libres. Cierre sus ojos un momento. Pídele al Espíritu Santo que en este mismo instante, bajo la unción y el poder de Él, venga sobre usted. Dígale: Señor Jesús, tú eres mi libertador. Y si hay algún área de mi vida en la que yo he cedido control a espíritus malignos que me gobiernan y pasan encima de mi voluntad y de la tuya, que tú me lo indiques ahora. Dígale: Espíritu Santo de Dios, ven sobre mí y libértame. Yo creo, Jesús, que tú tienes el poder absoluto sobre lo visible e invisible, y que tú fuiste encomendado por el Padre, y el Padre te ungió para proclamar liberación y libertad a los prisioneros. Y si de alguna manera, oh Dios, estoy prisionero o prisionera, estoy siendo esclavo de algo, hay un control de espíritus sobre mí en diferentes áreas, yo te digo: Señor, quiero ser libre ahora. Yo quiero ser libre por una razón, porque tú también quieres mi libertad. Vengo a presentarme delante de ti, oh Dios, para decirte que no quiero ser esclavo, que no quiero que hayan cadenas sobre mí. Todo enojo, ira, todo odio, todo rencor, todas pasiones desordenadas, vicios que me controlan, vicios que me dicen cuándo y cómo actuar, vicios que no puedo vencer. Señor, quiero ser libre de ellos en el nombre de Jesús. Conductas sexuales, Señor, perversas, que aún tienen raíces en mi mente, en mi corazón, y que modifican mi estructura de comportamiento. Ahora, en el nombre de Jesús, Señor, yo soy libre para tu gloria y tu honra. Vísteme de tu gloria y de tu poder, y permíteme estar sentado delante de ti. Voy a pedirle a las personas